Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Saldívar Pérez. El día de hoy voy a explicar un poco de la metodología para el diseño de base de datos, esto para la materia de administración de base de datos. Mi índice está compuesto por 4 partes. La primera parte es el objetivo, la segunda parte la problemática, la tercera parte las etapas para el diseño de base de datos y la cuarta parte las conclusiones. Primera parte, objetivo. El objetivo es llevar a cabo cada uno de los pasos que indica la metodología para el diseño de base de datos, para tener diversas propuestas que ayuden a decidir cómo resolver una problemática de la manera más adecuada y optimizada posible. 2. La problemática. La problemática es un punto sumamente importante antes de empezar a diseñar nuestra base de datos, ya que aquí empiezan a nacer las ideas de qué es lo que queremos realizar, dónde se encuentran los errores, las problemáticas, los conflictos que hacen que el manejo de datos sea erróneo o incorrecto. Entonces nosotros aquí vamos a empezar a tener ideas y sabremos de dónde partir. Entonces nosotros ya tenemos una problemática ya propuesta, la cual es la siguiente. La Biblioteca Isidro Fabela ha incrementado el número de volúmenes disponibles para los usuarios. Esto implica que ya no sea suficiente el registro que se lleva en una hoja de Excel. Quienes solicitan los libros pueden consultarlos en la sala que está en la biblioteca o llevárselos por 2 días a su domicilio. Por lo anterior, se vuelve impredecible el control exacto de la información para administrar los préstamos a los usuarios. Aquí nos damos cuenta que las hojas de Excel ya no son tan favorables. Esto porque las hojas de Excel solamente permiten un volumen, ciertos volúmenes o ciertos registros. Y cuando hablamos de una base de datos, nos permite un sinfín de volúmenes o de registros, como lo queramos llamar, y una manipulación más fácil y más estructurada. Por otra parte, una base de datos puede tener una conexión con diferentes softwares y puede estar mejor gestionada que una hoja de Excel. Entonces ahí es la primera parte. 3. Etapas para el diseño. Ha llegado el momento de ver cómo implementar el diseño a una base de datos. Para esto existen 5 etapas, de las cuales utilizaremos solamente 4, ya que las 5 necesita más tiempo. La primera es análisis de requisitos, la segunda es diseño conceptual, la tercera es elección del sistema gestor de base de datos, la cuarta es diseño lógico, diseño físico, posteriormente la mostraré. 3.1 Análisis de requisitos. Bueno, aquí empezaremos con qué es lo que nosotros queremos. Es donde empezamos a recabar todos nuestros requisitos, qué necesita nuestra base de datos, qué es lo que necesita la institución donde nosotros estamos implementando una base de datos. En este caso, nosotros ya tenemos una problemática, la cual es presentada en una biblioteca. Entonces, para mí, mis requisitos que yo necesitaría para implementar una base de datos es obtener el número total de libros, es decir, para poder hacer un préstamo de un libro necesitas tener registrado todos tus libros, todo el número de libros que se tienen en la biblioteca. La segunda parte es establecer el límite de libros a prestar. En este caso ya tenemos, se mencionó en la problemática, y son 2 libros como límite de libros a prestar. La siguiente es control accesible de actualizaciones. Una base de datos debe permitir las actualizaciones, y más en este caso que estamos hablando de libros. Una biblioteca recibe continuamente libros, entonces el gestor de base de datos debe permitir que se vayan agregando más libros y permitir actualizaciones. Las características de los libros. Obviamente tenemos que tener, aparte del número total de libros, tenemos que tener sus características, es decir, editorial, título, el autor, el año de la edición y demás. El control sistemático. Obviamente toda nuestra información debe estar bien estructurada y bien gestionada. Entonces estas serían las etapas que yo voy a utilizar para el diseño de mi base de datos. Con esto debo de cumplir yo. Entonces lo siguiente es el diseño conceptual. Cuando hablamos del diseño conceptual estamos hablando de diferentes etapas, por decirlo así, de diferentes diseños conceptuales. Bueno, en el diseño conceptual empezamos con la normalización de nuestra base de datos de la biblioteca. Yo aquí ya tengo mi base de datos con la información de algunos libros. Nos damos cuenta que ya tiene información tanto del libro, tanto de las personas que pidieron un préstamo. Nos damos cuenta que existe redundancia en los libros. Varias personas pidieron el mismo libro, entonces nosotros vamos a empezar a quitar esa redundancia. Pasamos a la primera forma normal.
La primera forma normal aquí ya la tenemos. Eliminamos los datos repetidos que eran los libros. Se queda uno con la identificación del libro ID y su demás información. Entonces ya creamos otra tabla que se llama, bueno, que sería de los usuarios, y lo identificamos aquí. Están los 4 nombres de las personas que pidieron esos libros y su ID del libro que pidieron, y aquí ya está mejor optimizada. Pasamos a la segunda forma normal. En esa forma normal ya lo que hicimos es vincular la ID del libro con la ID de usuario. Ya existe una vinculación aquí, y aparte obviamente tiene que tener una vinculación del usuario y su nombre, su ID y el nombre del usuario. Existe una vinculación de esta a esta, y esta con la ID del libro, que sería la principal de aquí para reconocer el libro, el préstamo. Posteriormente vamos a la tercera forma normal. Aquí lo que buscamos es evitar utilizar tanto texto. Hay diferentes formas de ejecutarlo en una tercera forma normal, y yo decidí ponerlo así. Por decir, cuando escribimos un municipio demasiado largo y utilizamos mucho texto, solamente lo podemos identificar con un código de dirección, el cual yo, por decir, aquí le puse 1 y ya, aquí ya se iba identificando. Entonces así se van. Entonces dijimos que en la primera forma normal encontramos los datos repetidos y creamos otra tabla para expresarlos y vincularlos. Obviamente aquí está la vinculación, y decimos que aquí está la información de nuestro librito y aquí está la vinculación entre los dos. La segunda, aquí también hubo una vinculación del libro con la ID de usuario, y así con la ID de usuario con el nombre del usuario. Recordemos que son dependencias. Ahora la tercera, aquí ya lo mencioné, fue lo último que mencioné, nada más para verificar y hacer más rápido el proceso. Eso sería un poco de la normalización. En diseño conceptual también nos encontramos con base de datos. Ya después de tener nuestra base de datos normalizada, ya es más fácil manejar los datos para nosotros. Entonces hay que nada más reafirmar lo que hicimos en nuestra base de datos. Aquí tenemos ya los préstamos, y aquí tenemos los campos que vamos a utilizar, cada uno de nuestros campos. Tenemos otro campo que es libros usuario, y aquí ya tenemos también sus campos, y cada uno de esos campos tenemos que ir mostrándolos, tenemos que obtenerlos y tenerlos bien estructurados, porque más adelante los vamos a utilizar. Entonces pasamos a lo siguiente. Ahora hablaremos un poco del diagrama de entidad de relación, también en el diseño conceptual. Ahora vamos a ver el diagrama de entidad de relación. En el diagrama de entidad de relación tenemos a un usuario con sus determinados atributos, es ID de usuario y nombre de usuario. El usuario solicita un préstamo, el préstamo tiene su ID del libro, nombre del libro, editorial del libro, autor, fecha de entrega, que será el libro. Recordemos que son días. El préstamo genera libros usuario. El libros usuarios contiene el ID del libro y el ID del usuario. El libro usuario contiene una dirección, que es el código de dirección y la dirección. Posteriormente entramos a lo que es la elección del sistema de gestor de base de datos. Bueno, yo elegí aquí Oracle Database. ¿Por qué lo elegí? Porque su motor de búsqueda de objetos relacional es el más usado a nivel mundial. Es multiplataforma, puede ejecutarse desde una PC hasta una supercomputadora. Permite el uso de particiones para hacer consultas, informes, análisis de datos, etc. Soporta todas las funciones que se esperan en un buen servidor. Software de servidor que puede ejecutarse en multitud de sistemas operativos Linux, Mac, Windows, etc. Principalmente me guié por el software de servidor que puede ejecutarse en multitud de sistemas operativos. Esto porque no siempre utilizamos Windows. En este caso recordemos que la mayoría de servidores son de Linux, y entonces tenemos más opciones, por decirlo así, con Linux, más opciones de servidores. Posteriormente entramos a 3.2, que es el diseño lógico. Y en el diseño lógico tenemos nuestro diagrama relacional. Bueno, aquí tenemos ya un poco de ahora sí, la relación que existe entre varias tablas. Tenemos nuestra tabla de usuarios, préstamo, libros de usuarios y dirección. Entre cada una de ellas existe una conexión, como estaba representado anteriormente en el diagrama anterior, pero aquí lo representamos de mejor manera. Ya por último tenemos las conclusiones. Como conclusiones tenemos que una base de datos correctamente diseñada le proporciona acceso a información actualizada y precisa. Dado que un diseño correcto es esencial para lograr los objetivos para trabajar con una base de datos, se necesita tiempo para obtener información sobre principios de un buen diseño y que éste tenga sentido. Ya que este diseño, aunque solamente fue una práctica, a veces
tiende a complicarse, ya que necesitamos analizar muy bien lo que necesitamos y comprender cada uno de estos, o sea, tener contacto con lo que estás haciendo, en este caso con una biblioteca.